Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan hoy en Ciencia en Sábado. Les agradecemos mucho a quienes están aquí con nosotros en el Museo UNAM hoy y a quienes nos acompañan en nuestra transmisión en vivo en nuestro Facebook Live. Les doy la bienvenida, sí, tú. Les damos la bienvenida al Museo UNAM hoy. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Yo les recuerdo que el Museo UNAM hoy forma parte del ISUE, que es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y una de nuestras labores es llevar a todas y a todos ustedes la producción actual de la UNAM, por eso nuestro nombre, Museo UNAM Hoy. ¿Qué es lo que sucede en la universidad? Que sin duda está a la vanguardia y en este caso, pues, de la ciencia. Ciencia en Sábado es un programa que realizamos cada mes y nos acompañan científicas y científicos de la universidad. Hoy agradecemos inmensamente la presencia de Lázaro Guevara, que nos acompaña y viene desde el pabellón de la biodiversidad de la UNAM, que les invitamos a conocer. Les voy a platicar un poco de Lázaro. Él es biólogo por la Universidad Veracruzana, obtuvo su grado de maestro y de doctor en la UNAM, realizó estancias postdoctorales en The City University of New York y en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desde el 2018 es investigador asociado a la Colección Nacional de Mamíferos en el Instituto de Biología de la UNAM. Sus líneas de investigación, docencia y divulgación se enfocan en la sistemática y la biogeografía de mamíferos neotropicales. Ha publicado cerca de 30 artículos científicos y capítulos de libro. Es padre de un niño de 4 años a quien le fascinan los animales extintos y actuales. Seguramente, y yo lo sé porque tenemos visitantes que ya nos han acompañado antes, que también son apasionados de este tema, entonces va a ser muy lindo. Nuestro tema de hoy es mamíferos del pasado de México. Y sin más, yo les doy la bienvenida. Les invito también a quienes están en sus casas y nos ven en la transmisión, a que en los comentarios nos hagan saber sus preguntas, sus dudas o comentarios, y se los haremos saber a nuestro invitado, igual acá en nuestro público. También daremos este espacio para preguntas y respuestas. Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia del Sábado. Muchísimas gracias, Lázaro, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, gracias también por estar aquí en sábado, tratando de aprender un poquito. Espero que así sea, y a la gente que nos ve desde sus casas o desde el trabajo. Voy a tratar de dar una plática sencilla, mostrando algunos datos curiosos de mamíferos. La mayoría de ellos ya no existen hoy con nosotros, pero son parte sin duda de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra biodiversidad. Y para eso voy a platicarles brevemente a través de unas diapositivas, y al final a la gente que está aquí les mostraré también unos vestigios, es decir, algunos ejemplares que nosotros utilizamos para estudiar y para conocer mejor a nuestra biodiversidad, en este caso de mamíferos, que es lo que yo estudio. Y para eso quiero empezar llevándolos a través del tiempo a una de las épocas, a uno de los momentos tal vez más icónicos, más importantes, más interesantes en la historia del planeta. Me imagino que varios de ustedes han visto la película de la Edad de Hielo, ¿cierto? Y muchos de esos, bueno, evidentemente varias son un poco historias alejadas de la realidad, pero el punto es que esto sí ha ocurrido de hecho en varias fases de la evolución del planeta, que se conocen como glaciaciones. Y la última, la más reciente, ocurrió hace más o menos 20.000 años y fue realmente importante en todo el planeta, sobre todo en las regiones que están más cercanas a los polos, pero aquí en México, que estamos en una zona tropical, también sufrimos, digamos que las condiciones extremas del frío. ¿Qué pasaba en aquel entonces? La temperatura era mucho más baja de lo que es hoy en día. Aproximadamente para esta parte de la cuenca de México se estima que pudo haber sido unos hasta 5, 6, 7, 8 más frío, imagínense, realmente era bastante frío, y además de eso era más seco. No en todo el país, pero en general eran condiciones más secas, aunque hay algunos puntos en donde era todo lo contrario, había más precipitación. Otra cosa que esto trajo consigo, el descenso de la temperatura, es que los casquetes polares, por ejemplo los que ustedes ven muy cercanos a los polos, sobre todo en el polo norte, eran muy grandes, incluso cubrían gran parte del continente. Y lo que se veía aquí, con donde ven ustedes los glaciales, por ejemplo en el Ixta, Popo, Pico de Orizaba, que es donde solamente tenemos hoy en día, eran muy extensos, incluso los podían ver. Si nosotros
Imagínense que podemos viajar en el tiempo hace 20.000 años y saliéramos aquí a lo que es la plancha del Zócalo. Evidentemente no había plancha del Zócalo en ese entonces. Podríamos haber visto una imagen muy parecida a eso, a lo que ven ahí. Los casquetes polares del Iste y el Popo bastante abajo, una parte llena de un lago en realidad, lo que había, y lleno de mamíferos, que es de lo que voy a hablar hoy. Mamíferos de talla muy grande, de hecho se le conoce como megafauna, mucho más grandes de los que vemos en la actualidad. Y otra cosa muy importante es que esto también trajo consigo un descenso en el nivel del mar. ¿Por qué? Porque como toda el agua estaba concentrada, estaba convertida en hielo, eso hizo que el agua en realidad estuviera mucho más abajo el descenso, el nivel del mar. Imagínense ustedes un cubo de hielo. Cuando un cubo de hielo lo tienen ustedes íntegro, ¿qué pasa? Pues no hay nada de agua alrededor. Cuando se empieza a derretir, el agua, ese hielo obviamente se convierte en agua. Y lo mismo pasó aquí. En esos tiempos los casquetes polares estaban concentrados, allí estaba el agua, conforme se empieza a derretir, se empiezan a llenar los mares, los océanos, y por eso el nivel del mar sube, que es lo que vemos en la actualidad. Para que se den una mejor idea, aquí les voy a poner una imagen de cómo era México hace 20.000 años. Esto es lo que vemos en nuestro país el día de hoy, así están los límites. Sin embargo, hace 20.000 años más o menos, los casquetes polares, los pueden ver allá arriba en azulito, eran mucho más extensos, cubrían casi todo Canadá y parte de los Estados Unidos, muy cerca de Nueva York incluso. Y el nivel del mar, ahí lo pueden ver, era mucho más abajo. Todo eso que se ve gris era realmente la tierra que se podía ver. Si ustedes se pararan, por ejemplo, cerca de Mérida, cerca de Progreso, en la península de Yucatán, estarían realmente muy lejos de la costa en aquel entonces. La costa estaba muchos más kilómetros adentro hacia el mar. En aquel entonces, hace 20.000 años, también ocurrió, además de lo que les voy a contar, que son los mamíferos, había otra cosa muy importante. Teníamos más parientes vivos, es decir, no solamente estábamos los humanos, el Homo sapiens, que es nuestra especie, sino que había aproximadamente otras cinco especies de humanos en ese entonces. Y este momento tan crítico en nuestro planeta, de hecho, ocasionó que muchas de las especies de homínidos del género Homo se extinguieran y solamente sobrevivió una, que es nuestra especie. Pero en ese entonces, cuando había fauna de talla muy grande, la megafauna, también nuestra especie, la especie del humano, se estaba extendiendo por el mundo. De hecho, aquí en México apenas estaban llegando los primeros pobladores. Entonces ellos tuvieron la oportunidad de convivir y de coexistir con esta megafauna. Y para eso, obviamente es difícil tener relatos, o sea, no existen, de hecho, pero sí hay evidencia de cómo la gente pudo haber utilizado a esa megafauna, y ahorita lo van a ver. Estos son algunos, tal vez de los más representativos, las especies que estuvieron dominando gran parte del planeta, y muy en particular las que les presento aquí, que son ilustraciones de Sergio de la Rosa y parte de la Conavio. Muchas de ellas, todas estas que están viendo acá, son de México, pero se estima que habían al menos 80 especies más de mamíferos, las cuales ya no están hoy en día con nosotros, y esas especies todas llegaron a coexistir con los primeros pobladores de nuestro país. Aquí les voy a pasar algunas de ellas. Por ejemplo, ahí arriba una de las que pueden ver son los camellos, que están muy emparentados con los camellos o con las llamas que podemos ver hoy en Sudamérica, y aquí en México habían camellos realmente incluso más grandes de los que vemos en la actualidad, aunque no se sabe si tenían joroba como los que vemos hoy en día, porque evidentemente eso es muy difícil de conservarlo en los registros fósiles, pero lo que sí se sabe es que podían caminar también distancias muy largas y probablemente estaban asociadas a condiciones un poco más áridas. A la derecha allá arriba ven lo que son los cánidos, que están relacionados con los coyotes y los lobos que sí tenemos hoy en día. Sin embargo, en aquel entonces las especies de cánidos eran de talla mucho más grande de las que vemos en la actualidad y eran bastante comunes. Algunas de ellas, de hecho por los registros fósiles se sabe que podían también atacar en manada, entonces era una estrategia a la cual se conservan algunas especies en la actualidad, trabajar en grupo para cazar animales grandes, incluso algún perezoso, algún
algún camello, caballo que también habían. Otra de las especies a las que pueden ver en medio es el caballo, que para nosotros es súper común ver caballos, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Pero a estos caballos que estoy señalando, en realidad son los caballos que son nativos, los que vivían aquí. Ahora, hoy en día hay muy pocas poblaciones de caballos nativos, sobre todo mucho más al norte del continente, pero estos eran caballos que vivían en vida silvestre y también eran bastante grandes, mucho más grandes, incluso tal vez la mitad de un cuerpo mayor que los caballos que vimos en la actualidad. O sea, nos sobrepasaban en tamaño a nosotros fácilmente. En la esquina superior izquierda pueden ver un oso hormiguero que está muy relacionado, una de las especies vivientes relacionadas es precisamente el oso hormiguero que vive en Sudamérica, que es bastante grande. Sin embargo, este también era muy común y se cree que también emigró del sur a norte a través de lo que me imagino que han escuchado, que es el Istmo de Panamá, que ese realmente también ha sido un punto muy importante porque ha permitido que la fauna del norte vaya al sur y de la fauna del sur atraviesa el norte hacia donde estamos nosotros. Y ese que ven abajito, me imagino que lo reconocen muy bien, que es el roedor más grande que existe en el planeta, que es el capibara. Bueno, pues en aquel entonces, hace 20.000 años, había un pariente del capibara actual que era del doble de tamaño del que existe en la actualidad, o sea, era una cosa tremenda, ¿no? Y vivía bastante feliz aquí. Hay muchos depósitos de capibaras, sobre todo asociados a cuerpos lacustres, donde están lagos, zonas muy húmedas, entonces también era un representante de nuestra fauna. Sin duda uno de los más importantes y creo que los que más llaman la atención son los felinos. Hoy en día tenemos, aquí en nuestro país tenemos varias especies de felinos como el jaguar, el puma, el margay, el tigrillo, el ocelote, el jaguarundi. Pero en aquel entonces habían felinos de talla mucho más grande, similar a un león macho de los que se ven hoy en día en la sabana africana. Y esos vivían hoy en día y estaban relacionados con estos felinos que habitaban aquí. Sin duda, el más icónico tal vez es el famoso dientes de sable, que a pesar de que no está tan bien representado en nuestro país, se sabe que sí fue un habitante común de nuestro país, y la pieza más característica de dientes de sable, pues precisamente era su diente, el sable como se le conoce, ¿no? Que medía más o menos 15 centímetros de largo. Imagínense, una regla, de las que ocupamos en la escuela son 30 centímetros, pues cada uno de esos dientes medía la mitad de esa regla. Y finalmente, también les estoy poniendo allá los osos, que hoy en día solamente tenemos a uno de ellos en nuestro país, en el norte, que es bastante habituado también a convivir con poblaciones humanas, pero en aquel entonces habían al menos 3 especies de oso de talla muy grande. Había uno que está muy emparentado con el oso actual, y aunque no lo crean, medía lo mismo que mide un oso polar hoy en día. O sea, era un oso realmente grande y era sobre todo carnívoro. Y finalmente los que les voy a contar pues son tal vez de los más famosos, ¿no? Porque eran los más grandes. Había 4 especies de paquidermos que, para que lo asociemos más fácil, están relacionados con los elefantes actuales, los elefantes asiáticos y los elefantes africanos. Pues México era tierra de elefantes en aquel entonces. Es sin duda uno de ellos, el mamut colombino, que ahorita les voy a hablar un poquito más de él. Era el más famoso, el más común, el más abundante en aquel entonces, y que hay evidencia que coexistió con los primeros pobladores de nuestro país. Pero además de ese, que es el grandote que ven allá, que medía cerca de 4 metros hasta la cabeza, vean la diferencia en las defensas de cada uno de ellos. Las defensas son los colmillos, vean cómo difieren muchísimo entre ellos, eran muy diferentes y también tenían diferencias en los dientes. Por ejemplo, el mamut colombino, que está muy asociado con el mamut que vive, el famoso mamut lanudo, Manny, el de la película de la Era de Hielo. Una característica de esos es que tienen los dientes aplanados, como si fuera tal cual, una clavija, algo plano y con estrías, y eso les ayudaba a comer mucho pasto. Pero hay otros que, aunque se parecen mucho por afuera, por adentro eran muy diferentes, como los mastodontes, que ahí lo pueden ver hasta adelante, y sus dientes eran muy diferentes, eran más bien como cónicos, y eso les permitía, además de comer pastos, podían comer tallos y hojas. De hecho, la palabra mastodonte tiene que ver con eso. Masto viene de la palabra mama, que es de mamífero, o sea, una forma de un pezón,
Y donte, bueno, que está relacionado con dientes, así como dientes en forma de pezón, muy diferente al mamut. Entonces, se parecían externamente, pero sí que eran diferentes entre ellos, ¿no? Y había esos 4 muy comunes. Imagínense esas cosas tremendas caminando aquí donde estamos nosotros ahorita. Sin duda, les puedo asegurar que aquí caminó alguno de ellos donde estamos hoy en día. Y los más grandes, o el más grande, el animal más grande que habitó en aquel entonces era el perezoso gigante, el perezoso terrestre gigante. Vean eso, o sea, era un animal que era más grande que el mamut parado. Caminaba también, podía caminar sobre sus 4 extremidades, pero cuando se paraba lo pasaba en tamaño. Y también era común y tenía varios parientitos, ahí que los pueden ver, los 3 pequeños, los perezosos, y todos ellos están asociados o relacionados con los perezosos actuales, los que ustedes pueden ver en los documentales, sobre todo en las selvas tropicales, esos que son muy lentos, pues ellos también eran muy lentos, se cree que eran muy lentos también, pero eran mucho más grandes. Y comían, sobre todo eran herbívoros. Ahora bien, pasando a lo que conocemos y cómo es que conocemos a esta diversidad de mamíferos en nuestro país, esto es gracias a los paleontólogos. Yo no soy paleontólogo, tengo que decirlo, yo estudio mamíferos actuales, pero me interesa por supuesto el pasado también. Quiero que vean aquí en rojo, los estados que están en rojo son en donde hay más evidencia, más registros de mamíferos del Pleistoceno, y eso no quiere decir que ahí hayan habido más, sino que ahí tal vez ha concentrado mayor trabajo. La gran mayoría es aquí, muy cerca de nuestra Ciudad de México, sobre todo en el Estado de México. Ha habido mucho trabajo paleontológico, también en la península de Yucatán, en Nuevo León y en Chiapas, pero vean, los colores casi blancos es donde casi no hay nada de trabajo, entonces se requiere mucha gente, niñas, niños que se empiecen a interesar por esta área de la ciencia para empezar a conocer mejor la vida del pasado en nuestro país. Y vean la cantidad, bueno, tenemos más o menos 15,000 registros hoy en día de mastofauna del Pleistoceno, pero no crean que la gente que estudia estos huesos o registros o fósiles se va a encontrar algo así y va a decir, este es un mamut. No, ojalá fuera así, de verdad hacen un trabajo titánico, merecen todo nuestro respeto y admiración, los paleontólogos y las paleontólogas, porque lo que se encuentran es esto en realidad, ¿no? Pedazos de huesos y tienen que armar rompecabezas prácticamente, lo cual requiere un conocimiento bastante profundo de la anatomía, no solo de mamíferos, sino de todos los animales vertebrados. Y eso es lo que encuentran, o cómo trabajan ellos con depósitos. Uno de los depósitos más importantes, no de México, sino de toda Latinoamérica, ¿en dónde creen que está? Santa Lucía. Así es, Santa Lucía, en donde está el nuevo aeropuerto. La construcción del nuevo aeropuerto ha abierto todo un mundo de conocimiento paleontológico. Afortunadamente el INAH, que lo tenemos aquí en la misma calle donde estamos ahorita nosotros, está haciendo un trabajo muy grande por tratar de recuperar todos los vestigios y recuperar además, o tratar de armarlos para exhibirlos al público, lo cual es otro trabajo muy grande. Si tienen la oportunidad de ir a cerca del aeropuerto de Santa Lucía, no se pierdan la oportunidad de conocer el museo, que se le conoce creo que comúnmente como Museo del Mamut, aunque no es su nombre oficial, pero ahí tienen uno de ellos, uno es impresionante, un mamut colombino. Pero vean la cantidad de registros de mamíferos que se han encontrado solamente en Santa Lucía, casi 500 mamuts, individuos de mamuts, no son huesos aislados, sino que contando los huesos y tratando de ver cuál es el mínimo de individuos que hay, son casi 500. Han encontrado más de 150 camellos, ahí pueden ver cuántos caballos, un par de bisontes, un par de dientes de sable, que como les dije, no es difícil realmente encontrar registros de ellos, pero sí los hay, y más o menos 6 perezosos. O sea, aquí, muy cerquita de donde estamos, había una gran cantidad de mamíferos grandes. Y ya para terminar esta primera parte de la charla, solamente les quiero comentar que en aquel entonces, aparte de las especies con las que coexistimos hoy en día, porque las especies con las que vivimos hoy en día ya estaban en aquel entonces, hace 20,000 años, pero a eso hay que sumarle todas las que se extinguieron. Si hacemos esta suma, más o menos en México hace 20,000 años, hace 15,000 años,
había unas 640 especies de mamíferos. O sea, era un número mayor. Para que se den una idea, en el mundo hay como 6.400, o sea, tenemos el 10% de la diversidad. Somos un país muy rico en mamíferos. Pero con esta transición de la edad de hielo a la era actual, que se le conoce como Oligoceno, se extinguieron más de 80 y hoy en día ya no tenemos a sus dos grupos. En México no los tenemos, a los relacionados con los elefantes, y otro que se llama toxodonte, que es un animal muy parecido al rinoceronte, que tenemos registros en Veracruz, en Tamaulipas, tampoco ya existe en el planeta, y hoy en día tenemos esta cantidad de especies. Seguimos siendo un país muy rico. Sin embargo, era más rico en diversidad de mamíferos hace 10, 15 o 20 mil años. ¿Qué pasó con ellos? Es un misterio todavía. Una de las hipótesis es que el cambio en el clima empezó a afectar mucho a estas poblaciones de mamíferos muy grandes y los empezaron a llevar a la extinción, pero la otra, y no son excluyentes, es decir, puede ser una combinación de ambas, es que la especie humana empezó a hacer un uso excesivo de estos mamíferos, los mataba, los cazaba, los usaba, destruyó sus hábitats y eso los llevó a la extinción. Entonces, y esa es una hipótesis bastante apoyada. Entonces puede ser una combinación de ambas. Y otra más, que ahorita la van a ver en una imagen, es que en aquel entonces en nuestro país había una intensa actividad volcánica, que lo tenemos hoy en día bien presente con el Popo, ¿verdad? Pues hace 20.000 años, además de eso, estaba, por ejemplo, el más activo era el Nevado de Toluca, que tuvo por ahí de 3 erupciones muy notables. Incluso el Nevado de Toluca era mucho más alto de lo que es hoy en día, nada más que una de esas pues tiró la parte de arriba, ¿no? Y se formó el cráter, era más alto en realidad. Entonces imaginen toda esa combinación: clima, actividad volcánica, la presencia del humano que ya empezaba a cazar. Hay muchos vestigios en donde se notan. ¿Cómo quieren que lo noten? Pues lo notan con los huesos que tienen incisiones tal vez con alguna herramienta. O sea, eso quiere decir que los humanos empezaron a cortar, ¿no? A tasajear a los animales. Vean esta imagen, es más o menos lo que también es una representación de Sergio de la Rosa, muy bonita, y lo que está representando ahí atrás es el Nevado de Toluca haciendo erupción. Y vean a los berrendos, los berrendos, que también era otra especie muy común, nada más que era un berrendo un poco más chiquito del que tenemos hoy en día. Hoy el berrendo solamente lo tenemos en el noroeste de nuestro país, pero en aquel entonces había un berrendo más chiquito y que se cree que era más lento porque los huesos no son tan sólidos. Entonces a lo mejor en lugar de estar corriendo como el berrendo hoy en día por allá, que es uno de los mamíferos más rápidos sobre el planeta, le gustaba más saltar sobre las montañas. Y ahí lo ilustra muy bien, porque además se sabe por los depósitos que vivían en grupos muy grandes. Finalmente, en esta última parte de la charla, lo que les voy a contar son los relatos de ultratumba. Y son 3 que les traigo, muy breves. El primero tiene que ver con una de estas especies que ya se extinguió, que es el mamut de Columbia, un animal muy bonito. El otro tiene que ver con una especie que logró sobrevivir esta edad de hielo, llegó a los tiempos actuales, pero nuevamente la actividad del hombre la llevó a la extinción. Y finalmente una especie que está en peligro crítico, que es el lobo gris mexicano, que también logró pasar esta etapa de la transición de la edad de hielo al Holoceno, pero que nuevamente el humano, nosotros, estamos haciendo una presión muy grande sobre ellas, pero todavía hay esperanza de conservarla. Entonces, esas son las historias que les voy a contar. La primera es este animalote, que como les dije, medía hasta 4 metros y vean cuánto pesaba, 10 toneladas, era una cosa inmensa. Imagínense esto caminando aquí en grupos. Cuando se extingue el mamut pasa algo bien curioso, y es que toda la vegetación, el piso empezó a cambiar también. Se va el mamut y con eso empieza a cambiar las asociaciones vegetales. ¿Por qué? Imagínense una cosa de 10 toneladas y ahora no solamente una, sino muchos de ellos caminando por acá, todo el impacto que generaban sobre la tierra, y además pues también hacia popó, ¿no? Toda esa materia orgánica que dejó de haber solamente porque ya no había mamut, empezó a cambiar la dinámica del suelo, y eso también impactó las condiciones en donde vivían los primeros mexicanos en nuestro país. Era un animal herbívoro y, como les dije, sus dientes, aunque son aplanados, les permitían comer hojas,
Y también se sabe, con estudios muy recientes de la gente, sobre todo asociada a Lina, que también comía árboles y hasta cactus, o sea, era un animal que le entraba con todo a las plantas. Y como ya les dije hace un ratito, coexistió con otros 3 parientes muy cercanos a los elefantes. Y aquí están uno de los registros, de hecho este es de Santa Lucía, que lo que se encuentran las paleontólogas y los paleontólogos generalmente son las defensas, que nuevamente les repito son estas que nosotros conocemos también como colmillos, que es marfil tal cual como el de los elefantes actuales. En México está en casi todo el país, aunque es curioso que no llegó parece ser que no llegó a la península de Yucatán. No tenemos registros desde Tabasco hacia arriba, entonces por alguna razón no migró hacia esa parte. O, quién sabe, a lo mejor todavía no se han encontrado registros, ¿no? ¿Cuál era la relación del mamut con el humano? Pues parece ser que era bastante estrecha. Imagínense si nosotros hoy en día nos vemos impresionados como mamíferos de talla grande cuando vamos al zoológico, imagínense estar coexistiendo con estos animales. Esta representación que ven ustedes a la derecha de la gente, de nuestros antepasados sacrificando un mamut, se cree que es una exageración, aunque es un diorama que está en el Museo de Antropología e Historia, bastante famoso. Pero también se sabe que puede ser una exageración porque al parecer los primeros habitantes no era que realmente mataban a los animales, sino que más bien los aprovechaban una vez que ya estaban muertos o que habían sido cazados por otros animales. Es decir, como que hacíamos tal vez un uso como carroñeros, aunque todavía hay debates. Pero lo que sí estamos seguros es que el humano convivió y sí hizo uso del mamut colombino. Obviamente no habían estufas, pero los cocinaba de alguna forma o hasta crudos, ¿no? Y un paleontólogo muy reconocido estima que cada mamut servía para alimentar más o menos a 20 personas. Yo creo que más, ¿no? Bueno, no sé cuánto comía la gente allá, pero al menos 20 personas se pueden satisfacer con un solo mamut. Ahora bien, una pregunta, y esto lo tomo de un artículo de una publicación de hace unos años, en donde hacen el intento de estimar la distribución de especies de mamíferos, pero si no estuviéramos los humanos, si no estuviéramos nosotros como una presión. Y es interesante ver cómo sabemos que no podemos cambiar la historia, pero si quitamos esa variable de la población humana sobre la faz de la Tierra, el mamut todavía existiría, tal vez hasta todo Centroamérica, ahí lo pueden ver en blanco. Entonces el mamut colombino, obviamente puede haber otros factores que pueden afectar y pueden extinguir a una especie, pero nada más para simplificarlo, el mamut colombino podría vivir hoy en día felizmente en todo Estados Unidos, parte de Canadá, todo nuestro país tal vez, y parte de Centroamérica, si no estuviéramos los humanos. El segundo relato es bastante triste también, y tiene que ver con la foca monje. Hace pues poco tiempo en realidad, digo todos aquí afortunadamente somos bastante jóvenes, pero todavía hace algunas décadas este animalito, era una foca, vivía entre nosotros. Esta especie, repito, sobrevivió toda la presión del cambio de la edad de hielo hacia el Holoceno, a la etapa actual. Incluso los primeros relatos, bueno, allí les pongo, es una foca que habitaba en aguas tropicales. ¿Y por qué recalco esto? Porque hoy en día las focas en realidad están asociadas a climas más fríos, muy asociadas a condiciones templadas, más arriba, no hacia el sur. Pero esta vivía en el trópico, muy cerca de las costas del Golfo de México y el Caribe. Y vean cuánto pesaba, más o menos 130 kilos, o sea, era un animal bastante pesado. Y estaba muy asociada a las zonas de arrecifes, por lo tanto comía pulpos, crustáceos, se alimentaba de todo eso. Se cree por los relatos que era muy perezosa, o sea, como que nada más no se movía tanto, sino que tenía que moverse muy poquito para buscar comida, y eso también pudo haber perjudicado su existencia, porque los relatos de los historiadores es que era muy fácil cazarlas. Eran muy confiadas, la gente se acercaba y la gente las mataba muy fácilmente. Pero aquí les voy a poner rápido un poco de historia. 1500, imagínense, era cuando estaban llegando los primeros conquistadores a nuestro país. Hay relatos de ellos, de hecho gente cercana a Cristóbal Colón. El propio Cristóbal Colón
en sus relatos los describe como lobos marinos, no como focas, porque ellos estaban más relacionados, los españoles, con los lobos marinos, y describen que eran muy abundantes, bastante abundantes desde que llegaban a la costa de Veracruz. Entonces imagínense qué tristeza que ya no los tenemos. Y uno de ellos, en uno de los relatos de Bernal Díaz del Castillo, una de las personas que llegaron a conquistar al país, relata que en un navío naufraga muy cerca de las costas de Veracruz y sobreviven 3 personas y están por un par de meses en un islote por ahí y vivieron gracias a frutas que eran higos, lo que ellos decían que eran higos, y a la carne de los lobos marinos. Entonces se cree, por los relatos, que en realidad estaban matando focas para poder sobrevivir. Aquí una de las razones por qué se le llama foca foca monje del Caribe, también es un relato bastante viejo, de 1665. Ahí dice, hay otra especie, lo voy a leer, hay otra especie de marsopas, es decir, como estos animales como las focas, que tienen el hocico redondo como una bola. Y, vean cómo se escribía diferente antes, y a causa de la semejanza de su cabeza con la capilla de los frailes, algunos los llaman cabezas de fraile y frailes marinos, y por eso se le quedó el nombre de foca monje. Y sí, tienen una cabecita muy, muy redonda, ¿no? Ahí está la distribución de la foca monje, lo estoy poniendo en los circulitos en rojo, en muy pequeños islotes de nuestro país y el Caribe, y fue vista por última vez en 1952, es decir, todavía tal vez algunos de nuestros, o puede ser padres, abuelos o gente que nos está viendo que ya había nacido, esa foca todavía existía. Se empezó a buscar mucho, hubo gente del Instituto de Biología y de Ecología que emprendieron un viaje a través de esas islas para tratar de buscar restos, a platicar con la gente que vive ahí, y resulta que no, que ya no existía, ya no encontraron absolutamente nada, y en 1994 fue declarada oficialmente extinta de nuestro planeta, lo cual es algo bastante triste. Las razones, como ya dije, fueron la presión humana, la cacería, y ¿saben por qué? Además de porque se comía mucho. En aquel entonces, cuando llegaron los conquistadores, pues no tenían la electricidad, como nosotros ahorita que con un dedito podemos prender la luz, ¿no? Pues en aquel entonces no, usaban mucho el aceite para prender lámparas, y el aceite aquí provenía sobre todo de las focas, de la foca monje, para eso lo ocupaban. Ahora, ¿qué pasaría si no hubiéramos presionado, si hubiéramos respetado la vida de este bello animalito? Pues todavía existiría en toda esa parte en blanco que ven ahí, en todo el Caribe. Sería un animal muy lindo de ver en nuestras costas del Golfo de México y del Caribe. Finalmente, una historia no tan triste todavía, y espero que no se vuelva triste, es la del lobo gris mexicano, que es uno de los cánidos que sobrevivió, porque como les dije hace rato, hubieron muchos cánidos en nuestro país, como lo demuestra el registro fósil del Pleistoceno, y su tamaño es más o menos, para que se den una idea, es de un perro pastor alemán, así de ese tamaño es, generalmente ataca o convive en manada, y se alimenta de animales o mamíferos pequeños como ratones, conejos, liebres, etcétera. Y esto que ven ahí a la derecha, el mapita, es su distribución histórica, es decir, venía desde el norte, desde Estados Unidos, Canadá, y llegaba hasta Oaxaca. O sea, era una especie de muy amplia distribución, y además era común en nuestro país, pero hoy en día la historia es muy diferente. Otra cosa que es interesante antes de pasar a la actualidad, es que aunque no lo crean, este animal, el lobo gris mexicano, hasta ahora apenas se está estudiando, era de mucho interés, de mucho impacto para los antiguos mexicanos, para los mexicas. ¿Ya fueron al Templo Mayor? ¿Lo tenemos aquí? Bueno, aquí se ha trabajado mucho con los restos de animales, y uno de ellos es el lobo gris mexicano, que se está encontrando muchos restos, de hecho, incluso más que los propios jaguares y pumas, que como bien sabemos, eran deidades para los mexicas, eran animales muy importantes. Pues el lobo se cree que tenía la misma categoría, por supuesto aunado al águila real, que también era muy importante para nuestros antepasados. ¿Y cómo lo saben? Bueno, vean lo que han encontrado, aquí solamente al ladito donde estamos en el Templo Mayor.
muchos entierros del lobo gris mexicano, pero no entierros simples, sino que eran ataviados, es decir, eran cubiertos con adornos, incluso de oro, casi como si fueran dioses, casi como si fueran guerreros que merecían ser sacrificados y conservados en las tumbas. Y ahí lo vemos, ese es un esqueleto, y todo lo que ven ahí son adornos que permanecieron porque eran ataviados, como les dije, es decir, adornados. Entonces se cree que este lobo gris mexicano era de suma importancia para nuestros antepasados. Aquí les pongo una de las historias. Bueno, este es un relato de 1969. El registro más al sur del lobo gris mexicano, como les dije, es Oaxaca. Antes, en el pasado, llegaba hasta Oaxaca, pero hoy en día ya no. Y este es uno de los últimos relatos de la gente de Oaxaca, en donde lo voy a leer también. Dice: un viejo lobo macho que cazaba burros fue asesinado en marzo de 1945 en las cercanías de Tequisquitlán, Oaxaca, y la piel fue entregada por la recompensa. En ese momento, 2 supuestos lobos estaban aprovechando del ganado doméstico en los alrededores, pero dado que los asesinatos no se detuvieron cuando mataron al primer lobo, se pagó una recompensa solo por el segundo lobo cuando terminaron las incursiones en el ganado doméstico. Es decir, había precio por la cabeza de los lobos porque se estaban comiendo al ganado. Imagínense lo que hacíamos, ¿no? Matábamos a los lobos porque se comían a nuestro ganado. Y el último registro oficial del lobo gris mexicano en México, en todo el país, fue en 1982. Triste, es decir, una especie que se distribuía y que fue tan importante para nuestros antepasados, la llevamos a la extinción en nuestro país, la extirpamos de nuestro país. La buena noticia, entre comillas, porque todo esto es algo que está en desarrollo, es que ante esta presión los países de Estados Unidos y México se unieron en un plan binacional para tratar de reintroducir a los lobos. En Estados Unidos también se lo acabaron ellos, por el conflicto con el ganado. Entonces lo que hicieron fue, antes de que desaparecieran los últimos individuos, los capturaron y los llevaron a cautiverio y los empezaron a reproducir y que se adaptaran a condiciones para después reingresarlos al hábitat. Y en el 1998 se celebraron los primeros lobos en Estados Unidos, lobos que se criaron en cautiverio y fueron regresados al hábitat natural para ver cómo les iba. En nuestro país se vio en 2011 la primera introducción. Hoy en día la buena noticia es que hay cientos de lobos nuevamente en hábitat, en condiciones naturales, en el norte del país nada más. Y en 2014, la mejor noticia es que ya se dio el primer nacimiento del lobo gris mexicano nuevamente en vida silvestre. Esa es una muy buena noticia, pero esperemos que esto es un trabajo arduo, requiere mucho, sobre todo trabajar con la gente que coexiste con los lobos, para que podamos brindarles la oportunidad de volver a repoblar sus áreas de distribución. Si no hubiera humanos, otra vez, esta sería la distribución, como se las puse. Sería un lobo de muy amplia distribución. El lobo mexicano solamente está aquí, de esta parte. Estas son otras subespecies de lobo, pero el lobo mexicano sí llegaría a gran parte de nuestro país. Finalmente, ya como último mensaje, lo que trato de transmitirles, o lo que quisiera transmitirles, es que nuestro planeta es muy cambiante. Lo que vemos hoy en día pues es único y tenemos que aprovecharlo, respetarlo, porque no fue así en el pasado y tampoco será así en el futuro. Entonces tenemos que tomarlo eso como un compromiso para tratar de coexistir y convivir con nuestro planeta, con nuestra biodiversidad, respetándola, porque nosotros no somos más que una parte de esa biodiversidad. Yo espero también que estas historias, estos relatos de ultratumba también les sirvan o nos sirvan como mensajes, ¿no? De qué hemos hecho mal, pero también qué podemos mejorar para tratar de coexistir con nuestras especies. Y no me queda más que agradecerles a los que están acá y a la gente que nos ve en sus casitas. Gracias.
Pues muchas gracias, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Si quieres. Yo voy a transmitirte, bueno, en Facebook nos dan muchos saludos, muchas felicitaciones y agradecimientos por estar aquí. Tenemos una pregunta. Voy a hacer esta pregunta, igual ustedes vayan pensando las suyas para que ahorita también puedan hacérselas al doctor Lázaro. Pues dice Feliciana, felicidades por esta charla, el doctor Lázaro es muy ameno y con gran dominio del tema. Me gustaría preguntar si el que se extinguieran los mamuts de la zona de Santa Lucía tuvo impacto en otras especies. Sí, qué buena pregunta. De hecho, es interesante saber que el mamut fue de los últimos mamíferos de la megafauna que se extinguió. O sea, fueron los que todavía lograron sobrevivir hasta el final por alguna extraña razón, ¿no? Pero sí que cambiaron el rumbo de otras especies, como bien lo dije. Imagínense el cambio que empezó a ocurrir una vez que se empezaron a extinguir las grandes poblaciones de estos mamuts. Pues también habían otros que dependían de los mamuts, como los carnívoros. Entonces, al no existir estas presas, que era el mamut para algunos de ellos, pues también empezaron a disminuir las poblaciones de los otros. Y lo que todavía no sabemos, también puede ser muy interesante, es cuál pudo haber sido el impacto para las especies que tal vez no vivían o no dependían directamente del mamut, sino del hábitat, que empezó a cambiar, como les dije, ¿no? Se van los mamuts que aplastaban la tierra, que generaban toneladas de materia orgánica al día. Eso sin duda impactó las poblaciones de otros, no solamente vertebrados, sino invertebrados. ¿Alguna pregunta de quienes nos acompañan aquí? ¿Tú? ¿Se han encontrado restos de la foca monje o del Caribe? Sí, buena pregunta. De hecho, hubieron muy pocos ejemplares que se preservaron en museos de la UNAM, hay que decirlo también. Lamentablemente hubo una tragedia en alguno de ellos y se perdieron esos ejemplares. Existen registros fotográficos de esa foca monje. Y cuando les conté este viaje que hizo la gente a buscar restos, hace como 30 años, se encontraron solamente una vértebra de foca monje. ¿Se encuentran esqueletos completos o incompletos? Incompletos lamentablemente. Sí. Gracias. ¿Hasta cuántos metros los mamuts pueden lanzar a una persona? Oh, eso es interesante. No sabría decirlo, la verdad, pero ya me puse a pensar. Pero yo creo que sí, muchos metros, y yo creo que ha de haber sido un dolor muy fuerte que te haya pegado un mamut, ¿eh? Sobre todo con las defensas, imagínense. Sí. ¿Alguna pregunta más de este lado? Pues muchísimas gracias. Te repito, aquí nos mandan muchos saludos en redes sociales. También nos dijeron que hermosas las ilustraciones que mostraste en la presentación. Y pues sin más, yo me acerco un poco acá para aparecer en cámara. Te doy las gracias, muchísimas gracias por acompañarnos, por traer a nosotros, bueno, todo este conocimiento. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron, quienes están aquí, los invito a que se queden un ratito más, ¿verdad? Porque nos trajeron algunas sorpresitas. Y a quienes nos acompañaron en redes sociales, muchas gracias. Les invitamos a estar al pendiente de nuestra programación, de que viene nuestro Ciencia en Sábado del próximo mes y bueno, de la programación en general del Museo UNAM hoy que traemos para todas y todos ustedes. Que tengan un excelente sábado. En este momento terminamos entonces nuestra transmisión. Gracias.